Vamos a la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 31, dice así la palabra del Señor. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ponga atención cuál es la comida que el Señor expresó. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, la cosecha? He aquí, os digo, alzar vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Señor, te rogamos que nos hables también a través de la exposición de tu palabra. En medio de la predicación queremos saber qué es lo que tú quieres para nosotros. Espíritu de Dios, te pedimos que nos des entendimiento para exponer la palabra, pero también para entenderla y también para aplicarla. Gracias por todo el pueblo de Dios que está presente. Gracias, Padre. La gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Acostumbro el último domingo de cada año dar una palabra que nos direccione para el próximo. Si es que el Señor no viene antes. Recuerde que el Señor dijo: no se afanen por el día de mañana. A veces uno está preocupado por el 2025. Esto vamos a hacer, esto lo vamos a hacer. No digo con esto que no hay que planificar. Hay que planificar, pero no afanarse. Porque cada día tiene su propio afán. Y el apóstol Santiago dice: cuando ustedes van a hacer algo, no lo digan así tan ligeramente. Digan: si el Señor lo permite. ¿Cierto? Si el Señor lo permite. Hay congregaciones, y al decir esto no quiero afectar a nadie, pero si afecto a alguien, que sea la palabra y no quien le habla. Hay congregaciones donde a veces se les pide a los hermanos que escriban en una hoja todos sus deseos para el año siguiente. Entonces los hermanos pasan al altar, al lugar que se pone para orar, en fin, y los hermanos van con la lista muy parecida a la carta del viejito pascuero. Están todos mis deseos, todos mis anhelos, que me vaya bien en el trabajo, que me suban el sueldo, que todo sea un éxito. Entonces los hermanos pasan con la hojita, entonces lo encomiendan al Señor para que el Señor bendiga esos proyectos, ¿cierto? Es respetable. Pero quiero decirles lo siguiente, que el Señor Jesucristo no es el genio de la lámpara. No tenemos que frotar 3 oraciones para que todo lo que yo deseo se haga como yo lo quiero. Con esto no estoy diciendo que a Dios uno no le pueda pedir algo. A Dios uno le puede pedir algo. Dios puede conceder las peticiones del corazón, pero esas peticiones que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Hay una diferencia entre lo que yo quiero y entre lo que Él quiere. Entonces muchos hermanos pasan con esa hojita y esperan que el pastor les unja la hojita y estamos asegurados el próximo año. Es muy parecido a las cábalas de fin de año, a las supersticiones. Muy parecido. Algunos se ponen una ropa interior de un color para que les vaya bien en esto. Otros comen lentejas. No sé si alguien conoce esa superstición de comer lentejas. Otros, antes de terminar el año o ya por terminar o pasando el año, toman unas maletas. Lo han hecho. Toman unas maletas y dicen: este año va a ser de viajes. Yo quisiera que un misionero lo pueda decir así con fe. Hay líneas
evangélicas que le gusta mucho el simbolismo profético, entonces hacen cosas bien extrañas y dicen, no, es un acto profético. Bueno, cada uno sabrá cómo lo hace, pero un asunto yo creo con todo mi corazón y tiene que ver con el título de esta predicación. El título se denomina Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y usted me dice, pero pastor, la voluntad de Dios es tan grande, ¿podría el Señor ser más específico? En cada área, en lo sentimental, en la salud, en el dinero y en tantas cosas. El Señor Jesucristo, cuando estuvo con la mujer samaritana en una conversación especial, hablaron de varios tópicos. Y cuando el Señor se reveló a la mujer samaritana como el Cristo, la mujer samaritana corrió a la ciudad de Samaria, valga la redundancia, y le contó a todos los habitantes que se había encontrado con el Cristo y llevó a todas esas personas al Señor para que creyeran fehacientemente el mensaje de la mujer. Estoy en el contexto. Y terminó la historia. En ese periodo que el Señor conversa con la mujer samaritana, hay una necesidad natural de los discípulos con Jesús. ¿Cuál era la necesidad natural? Recuerden que en aquel tiempo no había un transporte como el de hoy. Caminaban y caminaban y caminaban. Jesús estaba cansado, se sentó en el pozo. Jesús quería beber y también tenía hambre. Entonces los discípulos dejaron al Señor descansando en el pozo y ellos, los discípulos, fueron a comprar algo por ahí. Entonces cuando llegan donde el Señor, a lo mejor ellos venían con bolsitas con palomas, no sé, hermano, qué supermercado había en aquel tiempo. ¿Cuál era la promoción de fin de año? No lo sé. Y le preguntan al Señor, ¿y no quieres comer? ¿No quieres comer? Mire, la comida como el alimento natural y el beber como la bebida natural es una necesidad vital, fundamental. El que no come, el que no bebe, se muere. Y el Señor en ese periodo no había comido nada y no había bebido nada. Entonces los discípulos estaban muy preocupados del Señor en el aspecto natural. Pero el Señor estaba ocupado en un asunto espiritual. No sé si usted analiza esta contraparte. Los discípulos están preocupados por lo terrenal. Están preocupados por el qué voy a comer, qué voy a beber. El Señor está no preocupado, está ocupado de asunto espiritual. Le está hablando a la mujer. Y le dije al Señor, Señor, ¿qué debemos hacer este año 2025? Y Él me dio esta palabra. Y quiero hablarle acerca de 5 acciones que debemos ocuparnos para este año 2025. Lo primero, no te preocupes, escúchalo bien, no te preocupes por los asuntos naturales. Jesucristo dijo a los discípulos, en el monte, ahí en el sermón del monte, le dijo, no se preocupen, que van a comer, que van a beber, que van a vestir. No se afanen, porque el mundo está preocupado de esas cosas. Y yo no sé si hay alguien aquí que esté preocupado cómo lo voy a pagar el próximo año, qué voy a vestir, dónde voy a vivir. Y son preocupaciones normales, pero con una línea muy delgada de caer en la angustia y la desesperación. Porque mucha gente está tal vez preocupada y dice, es que la economía cada vez va de mal en peor en Chile. Así lo dice la estadística. Y tal vez hoy estás con un trabajo ahí, tembloroso el trabajo, pero quiero decirles lo siguiente, de acuerdo a esta primera acción, querida iglesia, generación encendida y quienes me escuchan. No nos preocupemos de los asuntos naturales, porque el Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios
y su justicia, y les aseguro y les profetizo la palabra que el año 2025 Dios te proveerá todo lo que tú necesitas y te dará más de lo que incluso presupuestaste. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando busques primeramente el reino de Dios. Procura este año 2025, si es que el Señor no viene antes, procura buscar a Dios primeramente. Deja que Él abra puertas laborales, deja que Él se encargue de la salud, deja que Él haga lo que tú no puedes hacer. Él prometió: voy a estar con ustedes todos los días. Por lo tanto, no se angustien. ¿Qué han de comer? ¿Qué han de vestir? Es más, si el próximo año usted tuviera que pasar una economía escasa, que dice la palabra del Señor, el escritor al libro de los Hebreos: por nada estemos afanados, si bien seamos agradecidos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Estemos contentos con ello. Los discípulos estaban preocupados por el Señor. ¿Qué ha de comer el Señor? En el versículo 31 le rogaban diciendo: Rabí, come. Cuando alguien ruega es porque está desesperado. Querido hermano, no se desespere el próximo año. Confíe en el Señor. La palabra griega, cuando aparece ahí come o comida, es una palabra bien extraña. En el literal se escribe bromá. ¿Y sabe lo que significa? Significa obviamente comida, pero significa en el contexto judío es comer lo que se me permite y comer y no comer lo que no se me permite. Entonces, al tener este vocablo, pensé en lo siguiente: que hay asuntos que vamos a tener que comer respecto a lo espiritual, estoy hablando, y hay asuntos que vamos a tener que abstenernos. Porque la palabra bromá significa comer lo permitido y no comer lo que está restringido. Querido hermano, si tú comiste asuntos este año que no estaban permitidos por el Señor, estoy hablando de un término figurado, por favor, toma el texto, la palabra que el Señor te está hablando, come lo que viene del Señor y desecha todo lo que viene del pecado, de las tinieblas, de los deseos de la carne. Bromá, y no es broma, bromá en el griego. El versículo 33 sigue la conversación. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Siguen preocupados los discípulos. Y el Señor les tiene que hablar ahí, que es la segunda acción, en ocuparse de la mayor necesidad. Preocuparse no es bueno, ocuparse es bueno. Preocuparse es sinónimo de afán. Alguien dirá: pero pastor, uno tiene que vivir preocupado de cómo lo voy a pagar. No ocupe la palabra preocuparse. Una preposición que significa antes de que te ocupes ya estás angustiado. Ocúpate. Este año 2025, ocúpate de las prioridades. Hay un dicho que se da en el lenguaje de, a ver cómo explicarlo, de lo que es la administración. Nosotros los latinos generalmente nos preocupamos de las emergencias y no nos ocupamos de los asuntos importantes. No sé si entiende la diferencia. Los asuntos importantes te llevan a prevenir asuntos que pueden provocarse como una emergencia. Yo no sé si parezco trabalengua, pero ¿alguien me entiende? El que se ocupa de asuntos importantes evitará incendios. El que se ocupa de asuntos importantes evitará caer en la tentación y en pecado. ¿Cuál es la acción de ocuparse de lo importante? Buscar a Dios.
El que busca a Dios, el que está ocupado en la palabra, el que está sirviendo al Señor, el que se congrega, el que está fielmente ocupado de lo importante, no tiene espacio para lo otro. Si generalmente cuando nos descuidamos de lo importante, viene el ocio. Y el ocio nos lleva a descuidar nuestra vida espiritual. A muestra de un botón, sin querer acusar al rey David. El rey David se había ocupado de lo importante por muchos años, hasta que él dijo probablemente, tengo todo mi reino estable, tengo una buena economía, los vecinos de los países aledaños me respetan, tengo paz. Se relajó. ¿Y qué vino? La tentación. Mientras él debería haberse ocupado de lo importante, haber estado constantemente en la guerra, constantemente ocupado en su asignación como rey, vino la tentación. Y usted conoce la historia. Por causa que su tiempo de ocio lo llevó a mirar lo que no debía mirar. Jesucristo estaba ocupado de los asuntos importantes. ¿El Señor tenía hambre? Sí. ¿Tenía sed? Claro. De hecho, le dijo a la mujer, dame de beber. ¿No era un extraterrestre el Señor? No era un robot. Pero escúchalo bien, se sobrepuso sobre sus necesidades humanas. Hay un dicho muy pentecostal, y es verdad que tienen razón los pentecostales. Este es el dicho pentecostal. Ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de los asuntos que tú no puedes resolver. ¿Habrá algún pentecostal que diga que eso ha sido así? Ha sido así. Con esto no estoy diciendo que usted no asuma su responsabilidad, porque algunos son muy extremos. Pastor, usted me dijo que no me tengo que preocupar, ni se baña el hombre. O sea, por favor, no estoy diciendo que usted descuide lo básico. Usted tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que ponerle el hombro, ocúpese de eso. Pero no se preocupe del cómo lo voy a pagar, no, descanse en el Señor. Descanse en el Señor. Generalmente el que se afana, escúchalo bien, el que se afana deja de confiar en Dios y confía más en su esfuerzo. ¿Si alguien lo quiere notar? El que se afana confía más en su esfuerzo y no confía en Dios. Y viceversa. Entonces, lo segundo, debemos ocuparnos de la mayor necesidad. ¿Cuál es la mayor necesidad? El Señor les dijo a ellos, yo tengo una comida, versículo 32, yo tengo una comida que comer, que ustedes no saben. A lo mejor ellos miraban, tendrá una bolsita guardada al lado del pocito por ahí. ¿Qué tendrá? Pero el Señor lo está llevando a una, diga conmigo, una revelación. ¿Cuál es la revelación? El versículo 33 está. Entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Permítame traducir esto. Mi mayor necesidad, le está diciendo el Señor Jesucristo a los discípulos, mi mayor necesidad no es tener casa, no es tener comida, no es tener bebida. ¿Por qué? Porque hay un principio. Si yo busco a Dios, todo eso viene añadido. La añadidura está garantizada. La añadidura está garantizada, pero hay un deseo. El tener hambre es un deseo. El tener hambre es una necesidad. ¿Y cuál es? El hacer la voluntad del Padre. El hacer la voluntad de Dios, ¿qué implica en lo práctico? Hacer la voluntad de Dios implica, número uno, vivir bajo el señorío de Cristo. Que a Cristo no lo veas como el amuleto de la suerte. Que a Cristo no lo veas solamente como el Salvador que te rescata, que te provee, que te ayuda. No, Él es el Señor. El hacer la voluntad del Padre implica dos asuntos que resumen toda la Biblia, aparte de que Él sea el Señor. ¿Cuál es? El Señor resumió los mandamientos en dos solamente. Ama a Dios con todo tu corazón.
con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. ¿Sabe cómo se resume la voluntad de Dios? Lo voy a hacer como la escuelita dominical. ¿Entiende? Voy a poner mi atención en el Señor. Y si lo voy a amar a Él, no hay espacio para amar a este mundo. ¿Aló? Si lo amo a Él, Él es mi principal razón de vivir. Y ya no me tengo que enredar con los deleites de este mundo. Si Él es mi Señor, Él es primero en todo. El segundo, el prójimo. ¿Qué implica esto? Si tú amas al prójimo, ¿cuál es la mayor necesidad del prójimo? Dígamelo fuerte, por favor. ¿Cuál es la mayor necesidad del prójimo? Dígalo fuerte, hermana Vilma. La salvación de su alma. ¿Y cómo la iglesia actúa? Mira, pregunta de escuela dominical. ¿Cómo la iglesia actúa? Anunciando el evangelio, haciendo discípulos. Y el Señor lo revela a continuación. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amado hermano, el año 2025 tenemos que amar a Dios con todo el corazón, adorarlo, Él es el primero, pero tenemos que comprometernos con el amor al prójimo en la mayor necesidad, la salvación. Si este año, y no lo voy a decir poniendo el dedo ahí en la llaga, culpándote, porque a veces cuando se nos habla de evangelismo nos sentimos muy culpables. Pero si este año no le hablaste a nadie de Cristo, sabiendo que no solamente es un mandamiento, también debiera ser un acto de amor que te fluya. El año 2025 tú tienes que observar que hay una necesidad en la gente, que no es el pan con chancho, no es el cafecito, todo eso hay que hacerlo. Hay que ir, hay que visitar a los pobres, hay que ayudar al huérfano, a la viuda, todo eso hay que hacerlo, pero el pan con chancho no salva a la gente. La gente necesita a Cristo. La gente necesita salvación. Y la iglesia debe ocuparse de dos asuntos importantes: amar a Dios con todo el corazón y la gran comisión. No existe mayor importancia o rango en la pirámide de decir la evangelización como un programa más. Todo lo demás que hace la iglesia, escúchalo bien, sin ofender a ningún servicio, todo lo demás que hace la iglesia es un agregado. ¿Escuchó bien? Es un agregado que se agradece multimedia, se agradece las cámaras, las luces, se agradece todo lo que uno puede hacer, el sonido, todo eso se agradece. Pero necesitamos, querido hermano, hacer la voluntad de Dios, amarlo a Él con todo el corazón y que usted entienda que esto es una necesidad urgente. Versículo 36, no sé si me están acompañando con el texto ahí. 35, bien digo. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha? El Señor está ocupando figuras literarias. Dice, he aquí os digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor no está cambiando de tema. El Señor dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre y lo acabe completamente. E inmediatamente dice, alcen los ojos y miren, la cosecha está lista. ¿Y de qué está hablando? De personas. De personas como la mujer samaritana, que era una gavilla de Samaria que el Señor cosechó y ella dio fruto en su región. Estamos en un solo hilo conductor. El Señor no está cambiando de tema. Y el Señor dice, mi voluntad es hacer la obra del Padre, salvar a las personas, pero ustedes son parte de esta obra. Alcen sus ojos y miren, la cosecha está lista. Este país ha sido sembrado por muchos cristianos
La palabra del Señor está de norte a sur, de cordillera a mar. No es tiempo solo de sembrar, es tiempo de ir a cosechar. ¿Y qué quiero desafiarles a la iglesia Generación Encendida en Jesucristo? Y a los invitados y a los que son de otras congregaciones. La voluntad de Dios para este año 2025 es que ames a Dios con todo tu corazón, pero te comprometas en la comida que el Señor quiere que tengamos, en el hambre que tengamos. Habla de Cristo a las otras personas. Comprométete con la gran comisión. Una hermana me escribió en el WhatsApp en la mañana temprano. Ella está en Concepción, Temuco. De Concepción pasó a Temuco. Y me contaba, pastor, me dijo, y una hermana abuelita que se congrega aquí. Me dijo, pastor, el Señor me está ocupando en Temuco para echar fuera demonios. ¡Wow! El Señor me está ocupando para hablar de Cristo. Bien. Y me escribe, me dice, pastor, al llegar a Santiago, el Señor me dijo claramente que yo debo seguir esta labor en la casa donde yo vivo, en un condominio en Puente Alto. Y quiero abrir una célula en un condominio difícil, donde en Ciudad del Sol. Es difícil ahí, en Ciudad del Sol. Es difícil en todo lugar, pero ella me dijo, estoy dispuesto a abrir mi casa, porque lo que estoy viviendo en el sur, veo que mis manos se ocupan para que la gente sea libre, veo que mis manos se ocupan para que la gente sane, veo que el Señor me ocupa en mi debilidad, es una anciana, está con enfermedades, pero se dispuso en el sur y está viendo la gloria de Dios. Usted se mira al espejo y dice, pastor, cada año que pasa, más pelado, más guatón. Voy al gimnasio y sigo igual. Y espiritualmente usted se mira y dice, oré poco este año 2024, me congregué poco. ¿Acaso el Señor me ocupará el año 2025? Yo le voy a decir sí. Porque el Señor, escúchalo bien, Él no te pondera por las cosas que hiciste. Él te pondera por tu disposición del presente. Tal vez le fallaste todo este año 2024, pero termina el año a cuentas con el Señor y dile, Señor, yo me dispongo. No hay nada más fome que vivir un evangelio así. Religión, religión, religión. No le hablo a nadie de Cristo, voy a la congregación, canto, pero cuando alguien es impactado por el Espíritu Santo, a esa persona tienen que callarla. Esa persona comienza a ver la gloria de Dios como lo está viendo esta hermana anciana en el sur. Si alguien me dice, pastor, es que no tengo las ganas ni las fuerzas para hablarle a otro de Cristo este próximo año, yo le voy a pedir lo siguiente. Ríndase al Señor y deje que el Espíritu Santo le llene, le llene, le llene, le llene, le llene, le llene. Y usted no va a tener necesidad de los placeres de este mundo porque no va a haber espacio. No va a haber espacio. Usted ve esta agua, ¿cierto? Tal vez alguno está terminando el año así, espiritualmente hablando. Los más entusiastas dicen, hay que ver el vaso no medio vacío, pastor, hay que verlo medio lleno. Sí, pues bueno, son entusiastas, pecaron todo el año, pero tengo una gotita. Tiene agua el vaso, pastor, estamos bien. ¿Algunos van a terminar el año así? No tomando. Así. Nada, hermano, nada, una gotita. Si tú terminas el año así, vacío espiritualmente, por favor, antes que termine el año, sea solo el Espíritu Santo llenando tu vaso. Porque si te lo llena y rebalsa, no va a haber espacio para los pozos de este mundo. No va a haber espacio para suplir las necesidades con lo que el mundo te ofrece.
Escúchelo bien, ¿por qué la gente que tiene un encuentro con Cristo deja de fumar, deja de tomar, deja los placeres? ¿Por qué? Porque cuando se arrepiente la persona, ¿qué es lo que hace? Vacía primero todo lo que está ahí. Toda la mugre lo vacía en el arrepentimiento. ¿Y qué hace el Señor? Esto lo aprendí de mi esposa en la escuela dominical. Los créditos son para ella. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Esto hace el Espíritu Santo. No hay espacio. ¿Por qué dejaste de ponerle ahí el licor? ¿Por qué dejaste los placeres? No hay espacio. No hay espacio. No porque el pastor te dijo, no fumaréis, no bailaréis, reggaetonéis. No, yo no te obligo a nada. No hay espacio. Y escúchelo bien. Y cuando alguien es lleno de esta agua, tiene para dar a otros. ¿Por qué muchas veces la iglesia no está comprometida con la gran comisión? Porque no somos llenos del Espíritu. Hay aguas que son parecidas a esta, pero es de religión. Pura religión. Y generalmente el que bebe religión anda puro criticando. Todo lo ve malo. Luces del diablo, iglesia pagana. ¡Ah! ¿O no? ¿Usted conoce a esa gente o no? Los Grinch espirituales. Todo lo que es o no es del día pagano, esa luz redonda, ¿habrá una estrella ahí? Alcen sus ojos y miren. ¿Sabe cuál es el deseo con mi esposa? Y esto no es solamente para el año 2025. Yo creo que Dios habla a los pastores, principalmente a los pastores que estamos por la gracia de Dios dirigiendo la congregación. Es que Generación Encendida pueda mirar los ojos todos los días. Por la fe yo creo y lo estoy profetizando, no con sensacionalismo, estoy diciendo lo que el Señor me dijo hace 2 semanas atrás a través de un profeta. Fui a visitar a un hermano, una familia, una hermana. Y estaba un matrimonio de Brasil, empezamos a conversar y me dijo, momento, tengo una palabra profética para ti. Cuando me dicen esas cosas yo soy como bien, porque he tenido mala experiencia con esas cosas. Pero me dijo todo lo que el Señor ya no había dicho antes, como que fue una confirmación. Y les quiero transmitir lo que el Señor me dijo. Me dijo lo siguiente el Señor, que no es novedad, me lo había dicho antes. El Señor dijo, veo la congregación Generación Encendida de Jesucristo tomando y plantando iglesias en todo el país. Eso me dijo. Y me dijo, y viene un tiempo que cruzarán las fronteras. Un profeta brasilero. Y me dijo de parte del Señor que va a comenzar un mover del Espíritu tan potente, tan grande, que comenzará con chispazos hasta que se encienda un mover de Dios grande. Me lo dijo así. Y me dijo, manténgase en la oración y no dejen de orar y velar e interceder. Quiero decirle lo que el Señor me dijo. Esto que me dijo me lo habían dicho antes. Ahora, ¿cómo lo tomo? ¿Con sensacionalismo? No, con temor del Señor. Con temor del Señor. Entonces, ¿qué nos hace el Señor? Mirar las poblaciones del Gran Santiago, mirar las regiones. Hoy tenemos graduación. ¿Usted sabía que batimos el récord? Tenemos más de 100 discípulos anotados que participaron de un discipulado. Batimos el récord para la gloria del Señor.
para la gloria del Señor, más de 100 discípulos, más de 20 maestros de discipulado. Se abrió la formación ministerial misionera. Estamos y seguimos en el Instituto Bíblico. ¿Y usted cree que para qué todo esto? La comida que estamos comiendo no es teología solamente, no es conocimiento de la palabra, no. Lo que usted está recibiendo en el discipulado, lo que usted está recibiendo en la formación ministerial misionera, lo que usted está recibiendo en el Instituto Bíblico es, escúchelo bien, es herramienta, es palabra. ¿Para qué? Para que alce los ojos, para que haga la obra de Dios en Chile y fuera del país. Dios está preparando un ejército en generación encendida en Jesucristo para que usted sea ocupado para la gloria del Señor. Ministros con herramientas competentes, discípulos no del pastor Sergio, ni del pastor Carlos, ni del pastor Elías, ni del hermano Luis. Hacemos discípulos de Cristo que se parezcan a Cristo. Cristo es el principal. Alce los ojos, procure hablar de Cristo, haga discípulos. Por la fe quiero desafiar a los que han terminado el nivel 7 de discipulado. Que no diga, terminé el nivel 7 de discipulado, estoy arriba en la nube con Goku, Saiyajin completamente. Poder. No, usted terminó el nivel 7 inmediatamente. Estoy mirando a algunos. Haga discípulos. Haga discípulos. Y no solamente haga discípulos, sea un discípulo usted. ¿Qué hace un discípulo? Ama a Dios con todo el corazón y hace la obra, la gran comisión. Una vez me pasó esto. Estaba triste, hace mucho tiempo atrás. Y un evangelista pentecostal, el hermano Claudio Balboa, él me dijo, y él era así, era potente así. Oye, ¿por qué estáis así? Cosas que pasan, le dije. ¿Queréis estar contento? Yo pensé que iba a orar por mí. Él era tosco. ¿Queréis estar contento o no? Sí, hermano. Ya, ven, vamos. ¿Dónde? Vamos a evangelizar. Y fui cabizbajo. Estaba más triste que los pecadores, hermano. Y me dijo, abre la boca. ¿Y cuál es la excusa del evangélico? No ayunado. Hay que estar preparado. ¿Escuchaba eso? Hay que estar preparado. Es la típica, ¿cierto? No he ayunado, no hay que estar preparado. No he congregado mucho. No me sé mucho la Biblia. Yo estaba recién convertido. Abre la boca, me dijo. Y abrí mi boca, me dispuse y empecé a hablar del Señor en un lugar ahí cerca de, en Puente Alto, en Eduardo Cordero, y me puse a hablar del Señor y de pronto aparece una señora, esto es lo más paradójico, con un palo de escoba, con la escoba, y venía frente a mí así. Y yo decía dentro de mí, pensé 1000 palabras en un segundo. El consejo que me da el evangelista. Estoy triste, ahora termino golpeado. Y me iba a pegar la señora con el palo de escoba. Y yo me frené de predicar porque dije, soldado que arranca sirve para otra batalla. Y el evangelista me dice, abre la boca, predica, sigue predicando, sigue. Y mientras se acercaba la señora, y el Señor me dio autoridad y reprendo al espíritu que venía a agredirme. Y la persona quedó ahí. Le dije, en el nombre de Jesús te reprendo. Y se quedó detenida la persona. Y las personas que estaban en la plaza escuchando recibieron a Cristo. Experimenté 2 asuntos en medio de mi tristeza. Que cuando te dispones a hablar de Cristo, hay salvación. Experimenté la autoridad de reprender demonios. Y cuando hay salvación, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay tristeza en el cielo?
¿Y cómo se siente el que es instrumento en las manos de Dios cuando alguien sale de las tinieblas y es llevado al reino de su amado Hijo? Hay alegría. Entonces, si usted está triste, yo lo invito a predicar. Si usted ve que el evangelio para usted es una religión fome, te invito a predicar con los evangelistas. Te invito a Paine, te invito a la caravana misionera. Te invito y vas a experimentar el gozo del Señor. No hay nada de mayor alegría que ver que Dios te ocupa para que otros sean salvos. El gozo de la salvación. Quiero que se ponga en pie, por favor. No alcancé a nombrar las últimas tres, probablemente como ha sido la costumbre. Seguiré el primer domingo de enero, porque les dije 5 acciones que debemos procurar para comenzar el año 2025. Lo primero, ¿cuál fue? No te preocupes de los asuntos naturales básicos. No te preocupes del dinero. ¿Qué es lo que te dice el mundo? Amor, dinero y felicidad. Eso está garantizado, es añadido. No lo busco. Viene añadido. Ocúpate de los asuntos importantes. Y lo demás viene añadido. Segundo, acá se lo mencioné. Primero, no te preocupes por tu necesidad. Segundo, ocúpate por la mayor necesidad. Ahí está. Tercero, dejar las excusas. Cuarto, ampliar la visión. Quinto, disponte y verás al Señor actuar en ti. Yo no sé si alguien puede decir, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Señor, queremos terminar este año 2024 dándote gracias por todo lo vivido. Es verdad, Señor, tal vez llegamos al epílogo de este año arrastrando a lo mejor. A duras penas llegamos, Señor. Pero tu diestra nos ha sostenido. Señor, este año 2025 ya tú nos estás hablando que nuestra mayor necesidad será amarte a ti, que la obra que nos encomendaste tiene que acabarse con nosotros, cumplirla, y queremos comprometernos con la gran comisión este próximo año 2025. Padre, por la fe yo veo cómo se duplica la cantidad de maestros, de discipulados. Por la fe veo un ejército grande de discípulos de Cristo que van a tomar, como decían los antiguos, la mancera, que van a tomar la herramienta para el arado y no van a mirar para atrás. Señor, oro para que tu presencia, amado Señor, a través del Espíritu Santo, capacite a todos, para que alcemos nuestros ojos, miremos, amplía nuestra visión, Dios, amplía nuestra visión. Queremos ser testigos en Puente Alto, queremos ser testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Señor, queremos que tu Espíritu nos encienda para ser testigos de Jesucristo. Padre, hágase tu voluntad en todas las áreas, en la salud, hágase tu voluntad. En la economía, hágase tu voluntad. En las relaciones interpersonales, hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Hágase tu voluntad, Señor. Tu voluntad es agradable, es perfecta. Tu voluntad, aunque no la entendamos, siempre nos llevará a buen puerto. Tu voluntad nos llevará a la otra ribera, aunque se levante el mar, aunque se embravezcan las olas, llegaremos a la otra ribera por la fe. Vamos, declara en el nombre del Señor que todo lo que Él te ha prometido, antes que tus ojos se cierren en esta tierra, lo verás, lo verás, lo verás. Y algunos de ustedes poseerán esa tierra, esa palabra, esa bendición
bendición que el Señor les dio. No te puedes morir antes sin ver lo que el Señor te prometió. No te puedes morir antes sin ver lo que Dios le habló a tus hijos desde el vientre de su madre. Dios es fiel y verdadero. Él nos bendecirá, Él nos sorprenderá, Él irá por nosotros delante de la iglesia como poderoso gigante. Él es el buen pastor de tu familia, Él es el buen pastor de la iglesia, y a Él oiremos y haremos su voluntad. Señor, prepáranos cuando venga el día malo, cuando venga la adversidad del próximo año, cuando venga la escasez, cuando venga la enfermedad, cuando venga lo que no esperamos. Prepáranos, Señor, para estar firmes en la roca inconmovible que es Jesucristo. Ruego que la bendición tuya ahora, Padre, esté sobre la iglesia. Levante su mano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe cobertura del Señor para este próximo año. Recibe las herramientas del Señor. Recibe la gracia del Señor. Recibe poder de Dios para este próximo año. Vamos, levántate, siervo varón de Dios, levántate. Ya no es tiempo de estar cómodo. El Señor te dice: alza tus ojos y mira, alza tus ojos y mira. La mies es mucha, los obreros son pocos. Estamos en una urgencia. La comida que necesitamos es hacer la voluntad del Padre hasta que yo la acabe. La comida y la bebida que la iglesia necesita entender es hacer la voluntad del Padre hasta que acabe su obra. Oh Dios, pon esa hambre en la iglesia, Señor, de buscarte día y noche, de buscarte. Pone hambre, pone sed, hambre por tu palabra, hambre por hacer la voluntad del Padre. Pone sed del Espíritu Santo, que el placer de este mundo no reemplace el hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, demos un fuerte aplauso. Alabe a Dios. Vamos, mientras aplaude, dígale: gloria a Dios. Termino este año en victoria. Mi alma te alaba. Gracias por generación encendida. Gracias por tu pueblo. Gracias porque el pueblo ha ido avanzando con temor, con reverencia, con humildad. Queremos avanzar. Que los números, si se multiplican, no nos hagan ser vanidosos ni jactanciosos. La gloria, todo lo que hemos hecho, la gloria, la honra y la alabanza sean a nuestro Dios.